Aún no tienes el regalo para mamá, estás en olla, no sabes qué le vas a regalar, no le regale olla, no le regale estufa, no le regale licuadora. Mira aquí, 25,000 pesos tienes rumba para mamá. Así que solo tienes que entrar a este video y ver en la descripción cómo ganarte esos 25,000 pesos para que les regales a tu mamá estos bonos de CC. En Cátedra Médica, en el día de hoy tenemos la oportunidad y el grato placer de contar aquí en cabina con la participación de la doctora Gloria de la Rosa, quien es pediatra nefróloga, y hoy estamos hablando sobre hipertensión arterial en el paciente pediátrico. ¿Usted decía, doctor? No, yo quería preguntar, Lizania, en este bloque, en relación al tema de la presión arterial. En el caso de los adultos, tenemos una situación de que la gente se queja de que yo fui donde el médico, ¿verdad? El médico ni me miró, me indicó un análisis, me pidió una imagen, ¿verdad? Me indicó un medicamento, pero ni siquiera me tomó la presión arterial. Esa es una queja que escuchamos con mucha frecuencia de la población. La gente se queja de esa pobre, digamos, en algunos casos, a acto médico-paciente. En pediatría, doctora, ¿se da ese fenómeno de que a los niños les toman la presión, los pediatras le toman la presión a los niños, doctora? Sí, es lo que te digo, suelen tomarla. Ya antes quizás no estaba tan protocolizado la toma de tensión arterial en las consultas o en las emergencias pediátricas, pero sí que ya al menos una toma al año se recomiende, pues nuestros pediatras se han acatado mucho a esto, y porque lo digo por la incidencia que yo tengo de pacientes que me llegan. Bueno, mire, la pediatra le tomó la presión a mi niño, yo lo llevé por una gripe y se le encontró en tanto y por eso me refirió a usted. ¿Cuál es la actitud de los padres que en consulta? Porque yo sé que para muchas familias el pensar en hipertensión arterial en un pequeño, esto es algo que ni siquiera se estima. Entonces, cuando en esa consulta de revisión periódica, el pediatra le dice, mire, hay que observar porque le encontré aquí un poquito alterado los rangos de la tensión arterial. ¿Cuál es la actitud de las familias? Es la pregunta número 1. Y la pregunta número 2, usted decía, ¿las enfermedades en los niños son diferentes a cómo se instauran en los adultos? Las manifestaciones que puede tener un paciente pediátrico cuando tiene una presión arterial elevada. Bien, contestando tu primera pregunta, imagínate, el decirle ayuda a la muchacha. El decirle a un papá, tu niño tiene gripe, ya de por sí eso es difícil, porque nosotros como padres somos algo sobreprotectores. Queremos siempre que nuestros niños estén bien. Imagínate cuando les decimos, bueno, mira, hay que medicar a tu niño porque tiene la presión alta y tenemos que comenzar a investigar el por qué. No es fácil. Muchas veces tenemos nosotros que quitar la bata de médico y ponernos la de psicólogo. Sí. Explicarles con paciencia, con todo el amor que el Señor nos pueda poner en nuestro corazón, porque te preguntan y vuelven y te preguntan, pero ¿cómo es eso? Pero que la presión es alta, ¿y cuánto tiene que tener? Y a veces yo tengo, como te decía ahorita, nosotros categorizamos la presión normal para el paciente pediátrico de acuerdo a tablas, de acuerdo a los percentiles para la talla y el peso y el sexo. Más bien, entonces, a veces tengo yo que voltear el computador y explicarle, mira, tu niño tendría que tener esto y esto de presión, la tenemos así, tenemos que vigilar, tenemos que estudiar, tenemos que... No es fácil. Eso existe una tabla para los rangos, así como para el peso, por ejemplo, que existe una tabla atendiendo a la edad, al sexo del niño, ahí entonces está establecido el peso. Igual pasa con los rangos de la presión arterial. Sí, así es. Entonces, dicho esto, doctora, creo que quedaba pendiente la otra pregunta. Los síntomas, claro. La segunda pregunta. Hipertensión arterial, síntomas en niños. Ninguno. Ninguno. Suele dar un niño que se queja de dolor de de cabeza, por ejemplo, doctora. Claro, hay que tomarle la presión, pero para el momento en el que el niño se queja ya del dolor de cabeza es porque tiene un tiempo instaurado, muy probablemente, porque quizás sí que fue de instauración rápida y se manifieste así, claro. A los niños normalmente les duele la cabeza por procesos catarrales, por procesos virales, en fin. Pero un niño que se queja siempre, porque si es hipertenso, la hipertensión, como suelo decir, no se va de vacaciones. La hipertensión
está siempre con esa persona. Entonces, cuando un niño se queja de dolor de cabeza, hay que prestarle atención. No, definitivamente, aspecto, ¿no? Claro, y no solamente por el tema hipertensión arterial, hay que prestarle atención por si acaso hay cualquier otra cosa. Puede haber algo propiamente en la cabeza, en los ojos. Inclusive hay veces que el niño se queja de dolor de cabeza y son hasta crisis sutiles, convulsivas, por mencionarte algo. O sea, dolor de cabeza en niños siempre hay que investigar. Siempre hay que investigar. Claro. Entonces, lo peligroso en todo esto, doctora, es que los síntomas de la hipertensión en los niños no da síntomas. En la mayoría de los casos no da síntomas. No da síntomas. Entonces, como forma de protocolo, entonces en estos casos, en las visitas que se hacen con el pediatra, pues entonces, evidentemente, tomar la presión arterial. Exactamente. Por eso te digo que gracias a Dios ya los pediatras en sus consultas rutinarias están tomando más la presión y eso es un gran alivio para nosotros y para los padres, claro está. ¿Qué acciones desde el punto de vista, digamos, amplia nosotros pudiéramos tomar para que esos grupos que están alejados de los grandes hospitales, de hospitales escuela como donde usted está, puedan incorporar esas acciones donde no tiene la gente la oportunidad de darlo donde un pediatra, sino que lo ve un médico general, lo ve un pasante? En este orden, después de esta llamada, 809-682-9850 es la línea local. Buenos días. Yo estoy con la línea internacional. Un abrazo, hermano. Bueno, Dios mío, la línea internacional, que teníamos mucha dificultad con ella, ya se restableció. 833, o sea, 1-833-380-0062. Querido amigo Albert, adelante. Yo me lo perdía. Usted no, pero fui yo quien perdí, no comunicando con ustedes. No te estamos escuchando. Sube un poco más el volumen. Yo le digo que ahí, perfecto. Yo fui quien me lo perdí. No, nos lo perdimos todos. Amaury, mira, yo también sacando cuenta con la doctora de la Rosa aquí, con los años de graduación y la edad que pues no tiene 14 años, ya comenzó a los 10, tiene 24. Óyeme, ¿qué fue? La fórmula... Óyeme, la fórmula ya se la va a dar a ustedes detrás de cámara, así que me la mandan a mí también. Esperemos. Pero comenzó el desapareció, así que me mandan la fórmula a mí también. Una cosa, señor, un comentario antes de mi pregunta con la doctora. Dale. Acuérdense que el conocimiento en salud nunca se termina. Después que nos certificamos, después que nos graduamos, entonces viene la parte de actualización. Y ahí es donde todos los días nos levantamos ignorantes, porque siempre hay algo que surgió que no lo sabemos. Y gracias a las actualizaciones, pues nos mantenemos al tanto. Doctora, pregunta. Sí. Usted dijo que la población con hipertensión arterial infantil ha aumentado en la República Dominicana. Hizo una comparación con los años 1960. Pero también ha aumentado la población mundial. Por ende, también la población infantil ha aumentado. Ese aumento de patologías en los niños es cuantitativo, depende de la cantidad de población, o es cualitativo porque otros factores de riesgo han aumentado también. Y si es así, ¿cuáles son esos factores de riesgo? Hay otra pregunta más adelante, pero porque tiene una segunda parte de ese programa, porque hay cosas más adelante sobre la investigación en salud en la República Dominicana. ¿Por qué estamos tan flojos? Si hay aplicaciones que le metemos los datos y nos da conclusiones que nosotros tenemos que darle seguimiento, por Dios. Gracias, Albert. Gracias. Albert es el representante de Cátedra Médica en Estados Unidos. Él se mueve entre Massachusetts y New York, así que gracias por estar con nosotros. Bueno, respondiendo a la pregunta de Albert, sí. Yo pienso que ambas, es tanto cuantitativo como cualitativo, porque como mencionas, la sobrevivencia que hemos tenido en nuestros niños, gracias a muchos avances, pues evidentemente nos ayuda a que niños, por darles un ejemplo, niños prematuros, que quizás antes no sobrevivían más que cuando nacían, por decirte una semana, de 30 semanas, podía ser que la expectativa de vida para ese prematuro no era la misma en el 1960 que la que tenemos ahora, con tantas actualizaciones y tantas modernizaciones de aparatos y cosas así. Entonces, esto aumenta nuestra población, pero también aumenta el riesgo de ese mismo prematuro de presentar posteriormente hipertensión arterial, porque los prematuros, bueno, el desarrollo renal termina las 37 semanas de gestación. Entonces, si el bebé nace pretérmino, 30 semanas, pues evidentemente existe un riesgo de que su riñón no alcance el tamaño que deba de alcanzar. Entonces, riñón pequeño, de manera bilateral, es más, inclusive en caso de ser unilateral, puede predisponer hipertensión arterial. Entonces, con este ejemplo,
Entiendo que quedaría claro el verlo de ambas formas, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo. Así es, así es. Doctora, hay un aspecto que me gustaría a mí saber. El hecho de que nosotros hoy tenemos una alimentación que es tan cuestionada en términos de la calidad de esa alimentación, el hecho de que nosotros pues tenemos, digamos, un santuario, es una devoción que hay frente a la comida rápida, esa comida chatarra, como se dice, esa alimentación basada en toda esta industrialización, pocas frutas, altos niveles de azúcar, todo esto. ¿Existe alguna evidencia en las informaciones que usted maneja que haya alguna asociación de la alimentación con los niveles de hipertensión en nuestros niños? Claro, definitivamente. De las cosas que se recomiendan es justamente mantener un peso adecuado, un índice de masa corporal adecuado para la talla y para la edad del paciente. Evidentemente, comidas chatarras, la mala alimentación, igual que el sedentarismo, la falta de ejercicios y esas cosas van a predisponer a nuestros niños justamente al aumento de peso desproporcional, a la obesidad, y estos son factores de riesgo directamente relacionados con la hipertensión arterial, inclusive que esto va de la mano con el aumento de los niveles de glicemia, de azúcar en sangre, porque también niños prediabéticos o ya aquellos diabéticos pues también tienen una mayor incidencia de presentar hipertensión arterial. Esto justamente por el daño que puede producir a nivel renal y cardíaco de estas enfermedades. Entonces, todo lo que predisponga a que el niño se enferme va a predisponer también a que pueda presentar hipertensión arterial. ¿Hay algún tipo de relación de la hipertensión arterial en los niños con factores genéticos, factores hereditarios? Claro que sí. La hipertensión arterial primaria, que es aquella que desconocemos la causa, que no encontramos algo de base, que el niño o el adulto es hipertenso porque sí. Exacto, pero no sabemos razón. Se le dice primario, ¿no? Es primario o esencial. Exacto. Esta hipertensión arterial suele tener una base genética. Okay. Familiares hipertensos, a veces sí que tienen niños hipertensos. Okay. A veces es el único factor de riesgo que encontramos. Entonces, cuando existe la secundaria, ¿verdad? Existe la hipertensión secundaria, que es donde ya sabemos la causa, ¿no? Exactamente. Cuando investigamos si es por una patología cardíaca o algo, una enfermedad propiamente en el riñón, o inclusive, porque pareciera increíble, pero pequeñitos menores de 1 año pueden hacer hipertensión arterial. Entonces, claro, esto va a estar categorizada las enfermedades de base con la edad del bebé, no, del niño. Entonces, por darte un ejemplo, en bebés menores de 1 mes puede ser secundario a la cateterización umbilical, que a veces nos vemos en necesidad de hacer. Entonces, eso, cuando hace hipertensión arterial, pues lo categorizamos como una hipertensión secundaria. Y en los casos en los cuales ese paciente pediátrico tiene una hipertensión primaria asociada a factores genéticos, ¿las familias piensan en el diagnóstico y van en busca de consulta, o igual se da un diagnóstico de manera ocasional en esas consultas periódicas? Ambos casos los he tenido, pero mayores de manera incidental durante una consulta pediátrica por otra razón. Bien, doctora, el tema del día de hoy, conversando con la doctora Gloria de la Rosa, la doctora Gloria de la Rosa, quien es pediatra nefróloga, hoy hablando sobre la hipertensión en los niños, el impacto, la repercusión que tiene en la salud de estos. Entonces, vamos a ver, doctora, ya hemos diagnosticado ese niño como hipertenso. Usted decía que atendiendo a la edad, ¿verdad?, pues hay una tabla donde pues se va a establecer, y nos gustaría ver si existe la posibilidad de colocar esta tabla. Lisania, a ver si nos ayuda, a usted misma si nos puede ir ubicando, para nosotros entonces tener una idea, incluso los médicos, y en este caso importante, esos médicos que están en las provincias, esos médicos que están haciendo pasantía, porque muchas veces
no tenemos los medios. El brazalete para un adulto. Claro. ¿Ah? Muy importante eso. El brazalete para una doña, para un señor, para una adolescente, no es la misma que un brazalete para un niño de 5 años. Así es. A veces no lo tenemos, entonces ¿cómo se le toma la presión? Así es. Entonces es una limitación, ¿verdad? Entonces, nos gustaría saber, doctora, que ya hecho ese diagnóstico, entonces, ¿cuáles son los impactos que va a tener en la salud? Y vamos a irlo detallando para que la gente entonces vaya aprendiendo. Y en el curso, cuando aparezca la información, ya tenemos ahí la tabla. Bueno. Pues a ver si se la puede pasar a Lizania, por favor. Entonces, ver de qué manera, pues la gente que hace medicina, las enfermeras que están tomando presión, que hay que saber, hay que enterarse, hay que buscar, ¿no? Que hay que tomarle la presión a nuestros niños y en base a esa tabla, pues entonces nosotros sabemos, bueno, el niño tiene tantos años, pues entonces le corresponde tener una presión más o menos en este rango. Vamos a ver si Kelvin nos puede publicar esto y ahí vamos comentando. Impacto, doctor. El primer impacto que tiene el niño, la niña, de la hipertensión arterial. Esto después de esta pregunta de un amable radio escucha. Buenos días. Gracias de nuevo, Mauri. Una pregunta, doctor. Albert, adelante. La estenosis de la arteria renal es una de las causas de hipertensión arterial en niños. Sí. Hay que recordar a las personas que el riñón es quien regula la presión arterial. Así es. Que la mayoría de causas secundarias se deben al riñón, que es el órgano que ejecuta la presión arterial. Esa estenosis hace que el niño caiga en una hipertensión arterial infantil. ¿Cómo está la capacidad de la República Dominicana de diagnosticar a tiempo y corregir? Estamos todavía montados en el caballo de corregir ese problema. ¿Cómo se detectan los métodos diagnósticos para corregir una vez? Porque se dan cuenta uno durante el chequeo del infante, que uno se da cuenta cuando está el problema. Una vez diagnosticado, ¿está la capacidad de corregirlo? Esa terosis, lo escucho en el aire. Un abrazo. Gracias, Albert. Interesante pregunta. Muy interesante. Sí, nosotros claro que tenemos la capacidad de corregir. Muchas veces cede inclusive porque suelen ser las estenosis secundarias, por ejemplo, cateterización umbilical, que no son tan frecuentes, están descritas, pero no son tan frecuentes. La estenosis es la estrechez de la arteria renal. Exacto. Entonces, esto, cuando es secundario a la canalización umbilical, como el bebé está ingresado, el recién nacido, esto suele pasar en unidades de cuidado intensivo neonatal y muchas veces están monitorizados. Entonces ellos nos dan la voz de alarma de que están haciendo hipertensión el niño. Ahí entonces entramos nosotros y muchas veces inclusive con retirar el cateterismo hemos mejorado claro, si no está asociado a otras cosas, porque pudiese también estar asociado. Y ya vistos en niños mayores las estenosis de cualquiera de las arterias renales, a veces manejamos de manera conservadora porque a veces cede de manera espontánea. Y en otros casos, entonces nos auxiliamos de nuestros cirujanos vasculares, quienes nos ayudan con los stents o con cualquier otra cosa que haya que hacer. Claro que sí. Doctora, en ese establecimiento del diagnóstico de un paciente hipertenso pediátrico, tenemos que ir a una pausa, pero quiero dejar la pregunta para la vuelta, entonces dar la respuesta. ¿Se hace ese diagnóstico en consulta o una vez en esa toma de presión se nota que está elevado? ¿Hay que realizar algún tipo de pruebas o estudio? Bueno, pues entonces ese detalle nos lo dará a la vuelta. Vamos a una pausa y retornamos en breve.